buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida a esta, la segunda sesión del ciclo de envejecimiento en el capítulo español del Club de Roma. Hoy centrado en aspectos más demográficos, y para ello tenemos pues a dos de los demógrafos. Yo antes, fuera del público en general, les decía dos de los mejores demógrafos de España, y ellos se reían. Pero yo así lo creo, la verdad, así lo creo, y bueno, los voy a presentar brevemente. Dolores Puga, Lola Puga, yo creo que lleva muchos años en la demografía, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha desarrollado, yo creo que principalmente su labor en el envejecimiento, al menos lo que yo conozco, en el análisis de estrategias residenciales y familiares, en las condiciones de salud y bienestar, en edades avanzadas. También ha colaborado con la Fundación La Caixa, con el programa de mayores, en un libro estupendo que hicimos sobre soledad y en diferentes cursos. Ella anda bastante por el mundo, sobre todo cuando otras cosas le dejan, congresos internacionales, publicaciones en diferentes revistas, y la verdad es que, yo estoy muy, muy contento y muy agradecido que hoy puedas estar aquí. Y el otro ponente que tenemos es Julio Pérez Díaz. Julio también, nos conocemos hace muchos, muchos años. Yo creo que hiciste filosofía, ¿verdad, Julio? Tu carrera de base, filosofía. Si no Sí, estoy equivocado. la primera fue filosofía y después hice sociología, sí. Hiciste sociología, también científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en envejecimiento demográfico, en política demográfica y en metodología de análisis demográfico. Yo creo que uno de los, si no es el mayor representante de la teoría de la revolución reproductiva en España y en Europa, que seguro que quizás nos cuentas algo luego. Y además, como se ve detrás de su silla, pues un lector, un gran lector y un gran amante de la música, que yo sepa, ¿sí? De lo que también sabe mucho. O sea que si en el Club de Roma pues organizamos algo sobre música, también le podemos invitar a Julio. Pues nada, la sesión durará aproximadamente una hora y algo. La hemos dividido en dos partes, fundamentalmente. Una primera, en la que le vamos a pedir a Julio y a Lola, o a Lola y a Julio, que nos hagan una especie de marco, pero les hemos pedido un marco un poco desafiante, ¿no? No les hemos dicho que esto no es una cuestión académica, ni que estamos en la universidad, ni estamos en ningún congreso en el que uno tiene que atenerse al rigor de los datos y a aquello que, ¿no? Y a una manera de hacer determinada, sino que se sientan un poco libres para plantear cuáles son, a su juicio, pues aquellas cuestiones fundamentales en el futuro de eso que llamamos, pues, o que se le llama, pues, el reto demográfico, ¿no? Que yo a veces tengo algunas dudas de qué es exactamente eso. Pero bueno, si te parece, Lola, yo te invito a que tú hagas la primera parte de la presentación, si te parece, y yo te aviso si quieres cuando pasen un cuarto de hora, 20 minutos, por ahí te aviso. Pues sí, por favor, avísame. Yo Vale. tenía una pequeña presentación con algunos gráficos, pero que como hablábamos antes fuera de la sesión con Julio, no me voy a detener ya, simplemente para que haya un contexto, que los tengáis ahí quien los quiera consultar después. Y bueno, la verdad es que pensaba que buena parte de esa presentación me la iba a tener que saltar porque la habría explicado Julio antes, pero en cualquier caso lo haremos al revés. Me avisas cuando hagamos los 15 minutos y le dejo el escenario a Julio. En primer lugar, por favor, dejadme un minutillo para agradeceros la invitación. Muchas gracias, es un placer estar aquí compartiendo la tarde con vosotros, especialmente con la oportunidad de vernos, aunque sea de esta manera, con dos amigos que hace mucho que no nos vemos, Javi y Julio. Es un placer estar aquí también y bueno, pues vamos allá. A ver, vamos a compartir pantalla. Se ve, ¿sí? Ahí se ve, Lola, perfecto. Gracias, Óscar. Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a dar algunas pinceladas rápidas. Entonces, como decía Javi, ¿qué es esto
del reto demográfico, yo creo que más bien es un cambio demográfico que supone retos para la sociedad. Entonces, bueno, pues algunas pinceladas rápidas y ya le dejo el escenario a Julio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cambio demográfico? Porque muchas veces oímos así escenarios muy apocalípticos, muy dramáticos y muy con trazo grueso, y no siempre tenemos muy claro qué es esto del cambio demográfico. Y creo que es importante para entender los retos a los que nos enfrentamos. Durante decenas de miles de años, el ser humano tuvo una esperanza de vida entre 35 y 40 años, muy estable. Había mucha mortalidad muy temprana, muy joven. Entonces, a mediados del siglo XIX aproximadamente, la esperanza de vida empieza a aumentar. Y empieza a aumentar a un ritmo muy constante esto es un dato conocido, muchos lo habréis oído, ganamos 2 años y medio por cada década que sobrevivimos, 3 meses por cada año que sobrevivimos, 6 horas por cada día que sobrevivimos. Esto es un cambio de tal magnitud que lo cambió todo. ¿Qué ocurre? Que a partir de entonces, como los nacidos sobreviven mucho más, las siguientes generaciones adecúan la reproducción, adecúan la natalidad. Esto supongo que nos lo explicará con mucho más detenimiento Julio, que como bien dijo Javi, pues es el autor de una teoría muy conocida sobre la reproducción reproductiva. Pero bueno, digamos que como las generaciones no necesitan hacer tanto esfuerzo reproductivo, generar tantos nacimientos, tanta vida, porque la mayoría de los nacidos sobreviven durante largas trayectorias de vida, ya no mueren en edades muy tempranas, pues la natalidad de las siguientes generaciones se adapta. Esto así con un trazo muy grueso y a grandes rasgos es lo que conocemos como transición demográfica o cambio demográfico. Aunque oímos muchas veces, sobre todo en la prensa, titulares muy alarmistas, ¿no? El invierno demográfico, suicidio demográfico, incluso cosas mucho más dramáticas he llegado a leer, en realidad es el fruto de una historia de éxitos. El primer paso que hemos dado en este cambio es que somos todos mucho más iguales ante la muerte. Siempre hubo personas que llegaron a la vejez a edades muy avanzadas, pero eran muy pocos. O sea, la mayoría, muchos niños morían durante los primeros 5 años de vida. La mitad de los nacidos no llegaban a cumplir 15 años. Entonces, lo que hemos conseguido es que casi todos, llegamos a edades muy avanzadas. Es decir, somos más iguales ante la muerte. Y esto difícilmente es una mala noticia. El segundo paso, a partir de mediados del siglo XX, por ejemplo, en el caso español, ya ganamos vida a edades avanzadas. Ya no es esa vida a edades tempranas, al inicio de la trayectoria. Disculpad. Sino que además estamos alargando trayectorias de vida. Y estamos ganando mucha vida entre la población octogenaria y nonagenaria. Para que nos hagamos una idea, la probabilidad de supervivencia de una mujer hoy a los 85 años es la que tenía una mujer a los 75 años, 50 años más mayor. Es decir, estamos ganando vida a ese ritmo, en edades muy avanzadas. Es decir, estamos también prolongando trayectorias, ganando longevidad. Y esta también difícilmente es otra mala noticia. Y la tercera es que somos más eficientes desde el punto de vista reproductivo. Es decir, necesitamos generar menos vida porque no perdemos tanta vida de forma temprana. Entonces necesitamos hacer ese esfuerzo reproductivo porque no perdemos tanta vida en momentos tempranos. Somos más eficientes. Yo aquí le dejo toda la explicación, por supuesto, a Julio, pero sí quería hacer un aviso. O sea, cuidado con las recetas mágicas, porque muy ligados a estos discursos alarmistas, el invierno demográfico, el suicidio demográfico, suele venir justo después la receta, que son unas recetas muy simples, que bueno, subimos la natalidad y lo arreglamos, ¿no? Y además siempre pues, son los jóvenes o las mujeres jóvenes que tienen que dejar de ser egoístas y tener más hijos, y con esto lo arreglamos. Bueno, esto simplemente es mentira. O sea, igual que les decía que este cambio lo hemos dado en 2 pasos, primero aumentando la supervivencia temprana y después la supervivencia de edades avanzadas, también la natalidad, digamos que ahí también tenemos 2 pasos. La que cayó durante el cambio demográfico, adaptándose a la supervivencia, es esa natalidad que pasa desde los 5 hijos por mujer de principios del siglo XX a los 2 hijos por mujer del final de la transición demográfica. Es decir, pasamos de fecundidades altas a bajas. Otra cosa es ese cambio de las últimas décadas de fecundidades bajas a muy bajas. Es verdad que en países
post-transicionales, sí que hemos visto en algunos, pongo el caso de Francia o de Suecia, que ya con supervivencias muy altas, con longevidades altas, países que ya han hecho este cambio, han logrado aumentar un poquito la fecundidad, pero el techo está en torno a 2 hijos por mujer, 1,8, 1,9 en estos países, después de décadas, desde mediados del siglo XX, de inversión constante e intensa en política social en el caso de Suecia, en política familiar en el caso de Francia. Es decir, no es tan fácil, pero aún así están en torno a ese nivel, 2 hijos por mujer. Es decir, estamos hablando de ese margen entre fecundidad muy baja y baja. Si mañana tuviéramos 2 hijos por mujer, pues es imposible, no se notaría en la estructura de la población, no se notaría, no daríamos la marcha atrás a este cambio demográfico. Luego, cuidado con las soluciones mágicas. Para eso, para que de verdad tuviera un efecto en el cambio demográfico, tendríamos que volver a la fecundidad de principios del siglo XX, a los 5 hijos por mujer, o sea que parece completamente inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidado con eso. Como cualquier gran cambio, de hecho así en 3 grandes pinceladas, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio demográfico? La primera es que vamos a dejar de crecer desde el punto de vista vegetativo, podemos crecer ligeramente o decrecer por migración, pero en realidad el crecimiento demográfico es la excepción en la historia de cualquier población. Las poblaciones ni pretransicionales ni posttransicionales son crecientes. Es un crecimiento demográfico que vivimos durante el siglo XX, estaba ligado a ese momento transicional, a ese momento de cambio. Y la otra es un poco la que nos ocupa hoy, que es eso que conocemos como envejecimiento demográfico. ¿Qué es eso del envejecimiento demográfico? Bueno, en realidad ya vamos a hacer un cambio estructural. Si pensamos en una población que necesita generar menos hijos porque todos los nacidos, menos nacimientos, porque todos los nacidos viven durante largas trayectorias de vida, lógicamente estamos hablando de poblaciones con menos niños, con menos jóvenes y con más gente de más edad. Es decir, el porcentaje de población mayor aumenta en el conjunto de la población. Por lo que tenemos que decir adiós a la pirámide, esa pirámide de población clásica. Vamos hacia estructuras que se parecen más a una torre, ¿no? En donde todos los nacidos sobreviven durante largas trayectorias de vida. Yo también sería cuidadosa con la nostalgia de la pirámide, ¿no? Que muchas veces oímos, o incluso creo recordar que cuando se creó el comisionado, no sé muy bien cómo se llama, para el reto demográfico o algo así, uno de los objetivos era, no sé si recuperar la pirámide o equilibrar la pirámide o algo así. Bueno, cuidado con la nostalgia de la pirámide. O sea, para que tenga forma de pirámide exige que desde el primer año de vida mueran niños. Si no, no tiene forma de pirámide. Entonces, bueno, cuidado con lo que deseamos. En realidad, estas estructuras hacia las que vamos en forma de torre, pues son, digamos, mucho más sanas, ¿no? Poblaciones que sobreviven durante mucho más tiempo. No vamos tampoco hacia pirámides inversas, no vamos hacia pirámides ni del derecho ni del revés cuando hablamos de grandes poblaciones, población española, población europea. Otra cosa es que hablemos de pequeñas poblaciones, un municipio, una comarca, muy afectados por la inmigración, pero en general vamos a tener que decirle adiós. Pero en realidad, cuando hablamos de envejecimiento hablamos de algo más que de tener población de más edad. También tenemos población de más edades. En el pasado teníamos la población muy concentrada en las edades jóvenes, la mitad de la población tenía menos de 30 años. Vamos hacia poblaciones con mayor diversidad etaria, un abanico con más varillas de edades, ¿no? Las edades más avanzadas ya tienen más presencia, tenemos una población más diversificada, ¿vale? Por edades. Y además estamos creando nuevas edades. No solo al final de la vida, es verdad que los grupos de población que más aumentan son los nonagenarios y los centenarios. Siempre hubo nonagenarios y centenarios, siempre hubo población muy longeva, pero eran etapas de la vida que conocíamos, digamos, a título individual, personas muy excepcionales, mientras que ahora estamos mayoritariamente como sociedad, como población, transitando nuevas edades, como esa década entre los 90 y los 100, a la que ya alcanzamos de forma, vamos a alcanzar próximamente de forma bastante mayoritaria. Pero no solo tenemos nuevas edades al final de la vida, sino que este aumento de la longevidad, este aumento de la trayectoria de vida, las generaciones lo van colocando a lo largo del curso de vida. Y tenemos nuevas edades también en otros momentos de nuestra vida. Por ejemplo, la adolescencia. Nuestros abuelos no tenían adolescencia. Con 14 años empezaban a trabajar. Es decir, este aumento del tiempo de vida que las generaciones han ido encontrando, lo hemos ido colocando, en realidad estamos
prolongando edades jóvenes. Ahora tenemos adolescencia, tenemos una juventud muy prolongada. Los últimos baby boomers vivimos un momento en que parecía que nunca íbamos a llegar a adultos, ¿no? Esa frontera de la juventud crecía con nosotros. Tenemos pues una vejez joven, eso que algunos llaman gerontolescencia, ¿no? Como calache, es decir, tenemos más edades, tenemos trayectorias de vida prolongadas y también más complejas, con más transiciones. Y además, como les decía, estamos retrasando transiciones. Como estamos prolongando esa adolescencia, esa juventud, muchas de nuestras transiciones biográficas, prácticamente todas, se van retrasando en el curso de vida. Entonces también cuidado a veces cuando hacemos comparaciones, ¿no? Es que pues, los jóvenes hoy viven peor que lo que vivían sus padres a su edad, o tienen menos hijos, o están, no sé. Bueno, cuidado, igual es que no tienen, en realidad tienen la misma edad que tenían los padres a su edad, o son más jóvenes, porque tienen una trayectoria de vida mayor por delante. Entonces, yo ahí sería cuidadosa, igual tendríamos que compararlos con sus padres con 6 o 7 años menos, porque la expectativa de vida que tienen esos jóvenes por delante es otra y sus transiciones están retrasadas. Y esas edades jóvenes son más prolongadas en su caso, las trayectorias educativas, esas edades jóvenes. Entonces, bueno, eso también ha llevado a algunos autores a plantearse en el debate si como población estamos envejeciendo o rejuveneciendo. Porque en cualquier momento de nuestra vida, a cualquier edad, la expectativa de vida que tenemos por delante es mayor de la que ha tenido nunca un miembro de una generación anterior a esa edad. Y en realidad lo que nos hace más jóvenes o más mayores no son los años que tenemos por detrás, sino también los años que tenemos por delante, lo que nos queda por vivir, cómo de lejos está el horizonte, ¿no? La expectativa que tenemos por delante. Entonces, a cualquier edad tenemos más esperanza de vida y además más esperanza de vida en salud. La miramos como la miramos, la salud, con discapacidad, libre de problemas cognitivos. Por lo tanto, muchos autores han propuesto por ejemplo, umbrales móviles para una de esas transiciones muy notable que es la del inicio de la vejez, como la medimos, que Julio y otros compañeros, otros colegas de CSIC hicieron un ejercicio de adaptación para España, que tienen aquí la referencia. Pero bueno, es un debate interesante, ¿no? El de, bueno, si en realidad estamos envejeciendo o en realidad lo que estamos haciendo es rejuveneciendo por este retraso en las transiciones que les contaba. Y por lo que respecta a la vejez, así también a grandes rasgos, yo en primer lugar diría, bueno, a ver, cuidado, porque estamos hablando ya de una duración de 35, 40 años de vejez, y son muchos años. Y hablamos de mayores, y hablamos de vejez así en singular. A nadie se le ocurriría meter a un recién nacido y a un adulto de 35 o 40 años en el mismo saco. Sin embargo, hablamos de mayores o hablamos de vejez como si fuera lo mismo tener que 60 o 95 o 100. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta la heterogeneidad. La vejez es un periodo muy largo y con momentos muy distintos a lo largo de la vida, con edades muy distintas. No es lo mismo los gerontolescentes estos que como los han denominado Calache, ¿no? Esos primeros 15 años, 10, 15 años de la vejez con muy buena calidad de vida, que cuando estamos hablando ya de 85 y más, de cuando estamos hablando de mujeres frágiles, ancianas que viven solas. Por ejemplo, muchas veces en este debate sobre si los jóvenes son más pobres o tienen mayor nivel, ¿no? Que le gusta tanto Javi, o que los mayores, pues a veces ahí estamos pensando en mayores jóvenes, estamos pensando en esta población entre 65, 80 años y no tenemos tan presente, pues por ejemplo, a mujeres octogenarias, frágiles, con ingresos por pensiones no contributivas, que tienen patrimonio pero no tienen mucha liquidez y que tienen dificultades para calentar su casa, que por ejemplo no pueden enfrentarse a cambiar un electrodoméstico si se les estropea. O sea, hablamos poco de pobreza en la vejez que existe. Entonces, cuidado porque la vejez es heterogénea y hay circunstancias muy distintas en la misma. ¿Qué tenemos en el futuro? Además tenemos un cambio generacional muy notable. O sea, hasta ahora estamos hablando de distintas edades, pero también tenemos que hablar de distintas generaciones a lo largo de esa vejez. Está entrando en la vejez va a entrar la generación de baby boomers, y es probablemente una de las generaciones más sofisticadas de nuestro país, una generación que ha cambiado nuestro país, que ha cambiado buena parte de las instituciones por las que ha pasado, la escuela, la universidad, el mercado de trabajo, y va a cambiar la vejez, probablemente, ¿no? No es una generación que tenga
una visión pasiva sobre la vida y no la tendrá sobre la vejez, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendremos un cambio generacional notable. Vienen con otros recursos en cuanto a educativos, sociales, trayectorias de vida, trayectorias laborales y vamos a vivir un cambio notable en la vejez. Pero cuidado, aquí tenemos a la generación del baby boomer pasando por distintos momentos. Cuidado porque si les decía hace un momento es muy fácil fijarse en la primera vejez, en esos gerontolescentes, en esos mayores jóvenes y olvidar la vejez avanzada, otras edades, cuando encima tengamos una generación muy voluminosa, muy llena, la de los baby boomers en esas edades avanzadas, será todavía más difícil ver esas otras edades, ¿vale? Ver la fragilidad, ver las ancianas, ver esas personas más mayores. Cuidado con la sombra de los baby boomers. Yo creo que ahí tenemos un reto importante en las próximas décadas. Y por apuntar algunos retos que, bueno, es un poco creo que lo que pretendía, lo que nos pedía Javi, aunque por lo que he visto en el programa todos ellos se van a debatir de forma mucho más profunda a lo largo de este ciclo. Creo que, bueno, pues este cambio, más allá de pretender revertir lo que hemos oído muchas veces en el debate público hasta ahora, creo que es hora de asumirlo. Somos una población envejecida, tenemos que asumirlo ya y empezar a adaptarnos al mismo. Y eso sí, ahí están los retos frente al cambio demográfico, ¿no? Tenemos que enfrentar una serie de adaptaciones que son importantes para poder gestionar sociedades que ya ni son jóvenes ni lo van a volver a ser, ¿no? Uno de ellos es el que tiene que ver con la salud, ¿no? Aquel lema conocido de la OMS de los 90, de dar vida a los años, no solo años a la vida. Bueno, lo hemos logrado, ¿no? Frente a la hipótesis de Greenberg, que era muy gráfica, ¿no? Del fracaso del éxito, bueno, vamos a lograr aumentar la vida, pero no la vida en salud. Bueno, lo cierto es que hemos aumentado la vida en salud prácticamente de forma paralela a la esperanza de vida. Ven aquí la vida saludable, libre de discapacidad, todavía se ve más claro que esos años con discapacidad básica, que son 4 o 5 años al final de la vida con mayor carga sobre los sistemas sanitarios, se retrasan en el curso de vida, pero no se expanden, no se alargan, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un poco igual que es entre los 66 y los 80 que entre los 86 y los 90. Lo único, cuando lleguen a estas edades, generaciones más voluminosas, como los baby boomers, ahí tendremos un reto. Pero lo cierto es que no estamos expandiendo esos años con mayor carga sobre los servicios sanitarios, los estamos retrasando. Lo que sí está ocurriendo es que no estamos retrasando el inicio de las enfermedades crónicas. Estamos mejorando mucho frente a las enfermedades crónicas en cuanto a que hemos logrado reducir la letalidad, sobrevivimos mucho más a las enfermedades crónicas, muchas las hemos convertido a las enfermedades que tienen una mayor incidencia a partir de edades postreproductivas, pensemos en cánceres, en problemas cardiovasculares, muchos de ellos los estamos cronificando, ha aumentado mucho la supervivencia a estos problemas, pero no hemos retrasado la incidencia. También ha aumentado mucho la duración de vida con calidad en estos problemas, es decir, la progresión hacia que derivan en discapacidad básica es más lenta. Con lo cual vivimos con cronicidad, pero vivimos con calidad de vida y vivimos bien. Pero esto es un reto, porque vivimos cada vez más años con problemas crónicos y tenemos una transición pendiente en los sistemas de salud. Tenemos que pasar de atender pacientes, que es lo que estamos haciendo con un sistema de salud muy centrado en agudos, a gestionar poblaciones. Y creo que, bueno, con la pandemia ha sido bastante evidente que no sabemos gestionar poblaciones, no tenemos perfiles de riesgos que permitan segmentar, que permitan prevenir, que permitan rehabilitar, que nos permitan apuntar mejor con soluciones distintas para distintos perfiles de riesgos. Tenemos que hacer toda una transición en el sistema sanitario, pasar de atender pacientes a gestionar poblaciones, ser capaces de prevenir, de rehabilitar y de segmentar la respuesta en prevención y en atención. Lola, disculpa, llevas 20 minutos, ¿vale? Pues bueno, Julio, te lo dejo aquí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Lola. Bueno, muchísimas gracias por este resumen estupendo que nos acabas de hacer y por algunas de los retos que acabas de plantear, que luego seguro que en la discusión profundizamos en ellos. Ahora tiene la palabra, bueno, ya antes la he presentado. Julio, tienes como unos 20 minutos, ¿te parece? Estupendo, sí. Vale, venga, mil gracias,
No, gracias a vosotros por invitarme, a Lola por dejármelo tan fácil, porque me voy a ahorrar muchas cosas y en cambio ya más o menos tengo una idea, he ido tomando nota de dónde voy a poner énfasis, o sea que nos vamos a complementar bien. Primero una observación sobre lo del reto. Dice Javier que no ve claro lo del reto. El reto es un constructo y es un constructo político, claramente. Se puede rastrear cuando se empieza a hablar del reto demográfico en las ponencias de lo social del Partido Popular, muy influidas por la ideología confesional católica española en la que se mueven y en la que hay una preocupación desde los años 80 y una, diría yo, contraofensiva de think tanks muy poderosos contra el abortismo y contra el feminismo. Y en ese entorno la doctrina de lo social del Vaticano juega un papel fundamental. O sea, términos como feminazis o el invierno demográfico tienen su origen en algunos de los sectores vaticanos más retrógrados. Quiero aclarar que no todos, claro, y especialmente con el Papa Francisco todo esto cambió mucho, pero ese es un poco el magma. Y es un magma en el que se acaba plasmando institucionalmente todo esto en el comisionado que ya habéis mencionado, el comisionado permanente para el reto demográfico, creado por el gobierno de Rajoy, que tiene 3 objetivos, ya lo ha mencionado Lola también. Uno es revertir el envejecimiento demográfico, cosa absurda. Absurda y además no se sabe cómo se hace eso, porque quien crea que tiene las fórmulas para hacer eso debería revisar un poco la historia del siglo XX. El siglo XX ha presenciado políticas de población muy impositivas, muy autoritarias, con el objetivo de hacer aumentar la natalidad y no lo consiguieron. No lo consiguió Mussolini, no lo consiguió Hitler, no lo consiguió Franco. Así que quien crea que ahora lo va a conseguir aprobando una ayuda por hijo en la Comunidad de Madrid para los 2 primeros años de vida además, pues es que no se ha leído un poco de historia. Esa era una. Digo que es un engendro y un constructo porque además se mezcló eso con el envejecimiento rural. El envejecimiento rural nada tiene que ver con el envejecimiento de la población, ya lo dijo Loli también. Cuanto más grande es la población, y si ya nos vamos a la población mundial, el cambio de la pirámide lógicamente tiene que ver con qué pasa con la natalidad y con la mortalidad, pero cuanto más bajamos, y si nos vamos a un pueblecito de Soria de 200 habitantes, el orden de los factores cambia. Lo que se vuelve prioritario es qué pasa con las migraciones. Así que mezclar el envejecimiento de la población española con el envejecimiento de la población de los pueblecitos, pues es mezclar churras con merinas porque no tienen nada que ver. Y luego, en esa anunciación del comisionado permanente estaba la tercera pata que preocupa mucho a los gobiernos conservadores de todo el mundo, que son los migrantes, las migraciones. Digo que es un engendro porque esto es mezclarlo todo. Y para mi pasmo, el gobierno del PSOE no solo ha heredado el engendro, sino que lo ha elevado a categoría de ministerio. Bueno, la verdad es que están mucho más centrados cuando hablan del reto demográfico en la parte de la despoblación rural, cosa de la que me alegro, pero en realidad a mí me gusta decir que estamos lejos de estar en una situación demográfica alarmante que nos suponga un gran reto, estamos ante la mejor situación demográfica que hemos tenido jamás en este país y yo diría que en la humanidad. Y de nuevo, Lola ya me ha abierto el camino. ¿Qué es lo que ha cambiado en la demografía? En las dinámicas reproductivas humanas, dejo de lado las migraciones, estoy hablando de la humanidad en su conjunto. En las dinámicas reproductivas humanas, que son las que hacen que las poblaciones permanezcan en el tiempo, a pesar de que todos sus componentes somos finitos y nos moriremos, el cómo se consigue eso es fundamental. No cuántos niños nacen. Esta es la visión, digamos, religiosa tradicional. Cuando los contrarios al aborto hablan de su defensa de la vida, están hablando de la defensa de los nacimientos. En realidad no están hablando de la vida en el sentido en que hablamos de vida los demógrafos. Para los demógrafos la vida son años de vida, no son nacimientos. Y lo que le ha pasado a la humanidad durante toda su historia, hasta hace 2 días, en términos históricos, es que se reproducía muy mal. Se reproducía muy mal porque traía muchos niños nuevos al mundo, pero duraban muy poco.
Cuando me preguntan por qué ha bajado tanto la fecundidad, normalmente creo que es bueno darle la vuelta a esa pregunta y preguntar ¿y por qué era tan alta en el pasado la fecundidad? ¿Alguien se ve capaz de responder por qué hace un siglo en España estábamos en 4 y pico hijos y si nos vamos hacia atrás es normal tener 5 o 6 hijos por mujer? ¿Por qué esto? ¿Era por motivos religiosos, por valores, por cultura? No, oiga, no. Esto tenía un motivo mucho más duro que todo eso. No era un motivo nada flexible ni líquido, era un motivo durísimo y se llama muerte. Si no se tenían 5 o 6 hijos por mujer, en el pasado de la humanidad las poblaciones se extinguían. Así que había muchas maneras de alcanzar esas fecundidades tan altas, no eran iguales los modelos occidentales o los modelos asiáticos, pero la constante era la vida dura muy poco y hay que traer muchos niños a este mundo para que la población no se extinga. Así que, ¿por qué ha bajado la fecundidad? Y aquí no quiero extenderme sobre la revolución reproductiva, porque en efecto es una revolución de nuestra eficiencia a la hora de reproducirnos, pero no es, de hecho no es porque antes se hiciera un gran esfuerzo reproductivo y ahora no. Yo diría que es al revés. Lo que ha cambiado es el esfuerzo reproductivo, porque antes era poco el esfuerzo, porque las condiciones lo impedían, era poco el esfuerzo que el común de los mortales podía poner en que sus hijos, no que nacieran, que vivieran. Y era poco porque había pocos recursos, porque había poco dinero, porque había pocos alimentos, porque la vida que tenían los seres humanos en las economías agrarias tradicionales hasta hace 4 días era una vida muy dura. Así que la cantidad de atención, de cuidados, de recursos, de educación que se podía poner en cada hijo era escasísima. Y es engañoso hablar de gran esfuerzo reproductivo simplemente porque tenían muchos hijos. El cambio se ha producido precisamente por la duración de la vida, aunque a veces se desliga y parece que no tenga nada que ver, parece que se analice por qué ha bajado la fecundidad por unas cuestiones que deben salir de una encuesta sociológica en la que uno le pregunta a la gente qué problemas tiene para tener hijos, pero para un demógrafo la respuesta es muy evidente. Y además, no quiero extenderme en cuestiones técnicas, pero el prolongar la vida de un niño que se había muerto a las 8 horas de nacer o a las 2 semanas, prolongarla durante 5 años, hace que durante 5 años haya un habitante más en esa población. Aumenta la población. Pero ese aumento de los años que vive el niño mejora la reproducción de la población, pero no de manera lineal. Si en vez de 5 son 10 años más lo que vive, pues tendremos durante 10 años más otro habitante. Pero hay un umbral en la eficiencia reproductiva y es que añadamos años suficientes para que ese niño o esa niña a su vez puedan tener también sus hijos. Ahí se produce una inflexión, ese es un umbral. Y, como dijo Loli, es que venimos con la mortalidad, con la tabla de mortalidad de 1900 en España, la mitad de los que nacían se morían antes de 15 años. Pues a la porra la eficiencia. Por mucha gente que traigamos al mundo, si la mitad ya ni siquiera llega viva a los 15 años, ¿cómo van a reproducirse de manera exuberante? Es imposible. Es más, tienen que tener muchos hijos precisamente por eso. Cuando eso empieza a cambiar, cuando la mayor parte de una generación llega con vida, no a los 10 o a los 15, sino a los 20, a los 25, a los 30, es decir, tiene ocasión de tener hijos, el efecto es explosivo, es multiplicativo. Y esa es, de hecho, la explicación de que durante el siglo XX hayamos pasado en este planeta de unos 1.200 millones de habitantes, en solo un siglo, a más de 6.000 millones de habitantes, o sea, más de lo que había crecido la población humana en toda su historia anterior, solo en 100 años. Y eso se haya conseguido a la vez que bajaba la fecundidad. Esto es un misterio. O sea, en los términos tradicionales, si hacer un gran esfuerzo reproductivo es tener muchos niños nuevos, ¿cómo puede ser que cuando se tienen menos niños nuevos aumente la población? Y aumente, no un poco, aumente exageradamente, como no lo ha hecho jamás. De hecho, hemos estado hablando en los años 60, 70 del boom demográfico, de la explosión demográfica. Y hemos tenido mucho miedo a eso, especialmente los países occidentales que veíamos como Asia era, sobre todo Asia, la que crecía a un ritmo disparado y, dicho sea de paso,
ese ritmo disparado de crecimiento poblacional iba acompañado de la extensión del comunismo. Pero bueno, esta es otra historia de la que igual hablamos otro día, ¿no? Pero hay una contradicción evidente en ese descenso de la fecundidad de todo el siglo XX en la humanidad y un aumento disparado de la población, y eso no se explica en los términos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido esa revolución? Lo que realmente ha hecho que aumente tanto el número de habitantes ha sido precisamente que tengamos menos hijos, pero los cuidemos más. Así que el esfuerzo reproductivo, si se mide en número de niños, habrá sido menor. Pero si hablamos en horas de dedicación, en recursos, o sea, los niños que nacían en 1900 en España empezaban a trabajar con 14 años de promedio. ¿A qué edad empiezan los niños hoy en día a trabajar? ¿Durante cuánto tiempo les mantienen sus padres, les cuidan, les envían al colegio? ¿No les explotan laboralmente para llevar dinero a la economía familiar? Además les atienden, están pendientes de sus problemas, si el niño está triste le llevan al psicólogo. Es que el esfuerzo reproductivo no ha disminuido, se ha multiplicado de una manera enorme. Y el resultado, a medida que cada generación iba teniendo la posibilidad de cuidar mejor a sus hijos, de no explotarlos laboralmente, de enviarlos a la escuela no solo a hacer primaria, sino a hacer secundaria o tener estudios en universidad, eso no ha ocurrido de un día para otro. Eso ha sido una bola de nieve de unas generaciones que han cuidado mejor a las siguientes, como han tenido más vida y han podido acumular recursos para el momento que tenían sus hijos, en la generación de sus hijos, todo eso todavía ha mejorado más. Y esa es una pelota que va creciendo y que hace que las generaciones de niños que nacen hoy en día en España tengan por delante un promedio de vida de más de 100 años, porque la esperanza de vida que calculamos ahora es con la mortalidad actual. Y con la mortalidad actual, si no hubiera ninguna mejora en el futuro, serían 80 y tantos, pero es que eso no es creíble. El niño que nace hoy en día va a vivir durante un siglo más en el que seguro que va a haber avances, es decir, que su duración media, por las estimaciones que tenemos hoy en día, probablemente superará ya los 100 años. Pero no es solo que vivirá más, es que será más productivo, tendrá más estudios, es más alto. Un joven actual de 20 años pasa en 10 centímetros de promedio a una persona de 60 años en España. Solo en 40 generaciones, el promedio de estatura de las generaciones españolas ha crecido 10 centímetros. De esta revolución es de la que hablamos los demógrafos cuando hablamos de revolución reproductiva. Claro, ¿cuáles son los retos que genera esto para el futuro? Sí, cambia la pirámide de población, claro. En vez de tener muchos niños que viven poco, tenemos pocos niños que viven muchos años, pues la pirámide envejece. Pero es que esto de que envejecen las poblaciones también es una mala metáfora que también viene del natalismo confesional católico francés de los años 20. Y nos la hemos comido con patatas y ya todos hablamos de envejecimiento de la población. Las poblaciones no envejecen, envejecen las personas. Las poblaciones no nacieron en un año y después van cumpliendo edades y luego se vuelven viejas y entran en decadencia. Todas estas milongas del decadentismo romántico del siglo XIX. Bueno, la mejor plasmación literaria y filosófica es La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Todo esto es lo que están reproduciendo y recogiendo otra vez los agoreros de la gran crisis demográfica y de la alarma demográfica. La decadencia de Occidente. Vienen los subsaharianos y se nos comen. En su día era el peligro amarillo, ahora es el peligro del Sahel, por lo visto, ¿no? Son negros, centroafricanos y además son musulmanes. Esto se viene abajo, el mundo se acaba. Estas tonterías se están construyendo, son discursos que se están construyendo a partir de la demografía, pero sin intervención de los demógrafos. Bien, yo les digo que el reto del futuro, hay muchos retos, pero desde luego no están situados donde nos quieren hacer creer. Por ejemplo, las pensiones. La sostenibilidad del sistema de pensiones no depende solo de la relación entre pensionistas y cotizantes. Depende sobre todo de cuánto producen los que cotizan. Y que yo sepa, llevamos al menos 200 años en que la productividad del trabajo de una generación en la siguiente se multiplica varias veces. O sea que el asunto no es si va a haber jóvenes que paguen las pensiones de los mayores, el asunto es si los jóvenes van a trabajar en un mercado laboral
con unas técnicas de trabajo, con una maquinaria, con unos medios que les permitan ser mucho más productivos que sus mayores. ¿Alguien tiene duda de esto? Porque si vamos a dudar de que esto es lo que va a ocurrir, ya podemos plegar y nos vamos todos a casa, claro. O sea, si creemos que dentro de 40 años los jóvenes no van a producir mucho más de lo que producen los jóvenes actuales, pues entonces es que no creemos en algo llamado progreso, ni en la innovación tecnológica, ni en la historia. Así que, retos, pues mantener esas mejoras intergeneracionales, permitir que la gente tenga los hijos que quiere tener en las condiciones en que los quiere tener, que ese es el gran reto. El reto no es tener una fecundidad mucho mayor, y no se trata de darle recursos a las familias para que tengan muchos más hijos de los que tienen, porque no van a usar el dinero en eso, van a usarlo en que los hijos que tienen vivan mejor de lo que vivieron ellos, que es lo que vienen haciendo todas las generaciones de padres con sus hijos en este país desde hace un siglo. Y es la fórmula del éxito, además. Así que un esfuerzo que tendríamos que hacer frente al cambio demográfico es frenarle las piernas a estos discursos alarmistas, catastrofistas del suicidio demográfico y demás tonterías, porque son tonterías, porque al final tienen sus efectos. Tienen sus efectos con el miedo que tiene todo el mundo a si va a cobrar pensiones o no, tienen sus efectos en la neurosis que estamos extendiendo entre los jóvenes, que se creen que no tienen futuro, porque ya se lo hemos repetido de tal manera y con tal frecuencia. Claro, si uno no hace más que decirles que van a vivir peor que sus padres, pues se lo acaban creyendo. Si uno no hace más que decirles que no van a tener oportunidades en esta vida, son las generaciones de jóvenes mejor formadas, con más recursos, con mejores atenciones por parte de sus mayores, con una herencia en forma de infraestructuras, en forma de equipamientos, de conocimiento más grande que han tenido ninguna generación de jóvenes, y están convencidos de que no tienen futuro. Así que, por favor, esto sí es un reto. O sea, dejar de repetir automáticamente y de manera tan obcecada que la demografía es una amenaza y que nos lleva a una gran hecatombe. Sí que tenemos que ir haciéndonos a la idea de que el gran crecimiento del siglo XX va a tocar a su fin. Probablemente en las vidas de las generaciones jóvenes actuales esto llegará, se verá. El ritmo de crecimiento demográfico mundial está ralentizándose y probablemente antes de que acabe el siglo XXI dejará de crecer, y yo añado, esto ya no se atreve tanta gente a decirlo, pero yo añado que probablemente después lo que habrá es una disminución de la población mundial. Pero es que venimos en los inicios del siglo XX, 1.200 millones, y probablemente llegaremos a 10.000 millones. Si alguien cree que va a ser una gran catástrofe que pasemos de 10.000 a 9.000, pues es que no ha oído hablar del cambio climático, ni de los retos que tiene la sostenibilidad de los recursos de este planeta y demás. Y además este es un discurso sobre el conjunto de la población mundial, pero claro, esto va a ser muy desigual por países. Los países que tratan bien a las personas, los países que cuidan de sus ciudadanos y les dan una esperanza de vida muy alta y además les dan formación y hacen que sean muy productivos porque su mercado laboral es un mercado bien organizado, es tecnológico, hay inversión en nuevas tecnologías, en innovación. Estos países, lo de menos es si su saldo vegetativo va a ser positivo o negativo. España se ha sumado a esto hace muy poco. España fue un país de migrantes hasta el año 99. Solo 8 años después, en 2007, el saldo migratorio era más 700.000. Otra cosa curiosa, el discurso alarmista por el déficit de natalidad, porque tenemos un déficit de saldo vegetativo de unos cuantos miles de personas, pero tenemos más 700.000 personas anuales por inmigración. La cuestión no es si vamos a tener mano de obra o no. Allí donde haya posibilidades de trabajo y de una buena remuneración del trabajo, no se preocupen ustedes, que si no son de Murcia serán de otro sitio. O sea, el peligro aquí son las políticas absurdas como la del Reino Unido con el Brexit, que les están generando los problemas que están teniendo ahora con el número de trabajadores en el sector del transporte. Pero si nos tomamos en serio las oportunidades para los ciudadanos de un país, en vez de estar preocupados por si son somalíes o si son de Tegucigalpa,
llegaremos a la conclusión, y con esto acabo, de que la gran revolución la hemos generado, la hemos puesto en marcha, no se ha acabado todavía, por un procedimiento en realidad muy básico, que es cuidar mejor a las personas. En vez de tener más personas, lo que hemos hecho es cuidar mejor de las personas. Y esto que hemos empezado haciendo con los niños ya va tocando también que empiece a entrar en nuestra mente cuando hablamos de mayores. De nuevo, Lola ya ha introducido este asunto. En los años 60, 70, 80 se pensaba que la esperanza de vida había tocado techo porque su cantera principal, que era evitar las defunciones prematuras de los niños, pues ya se había conseguido, ya la mortalidad infantil era muy baja. La gran sorpresa desde los años 80 es que seguimos ganando esperanza de vida, pero ahora ya no es por evitar muertes prematuras infantiles, es por evitar las muertes de personas de edad avanzada. Y esto parece que no sea un logro, porque como esas personas no son tan convenientes, esta es la idea de fondo de las alarmas contra el envejecimiento de la población, es que los viejos no convienen. Esta es la idea de fondo, esta es la idea implícita siempre. Porque si no, sería un problema, ¿no? El problema es que los viejos, no, los viejos no nos gustan. Bueno, los viejos, con esta revolución reproductiva, han cambiado. Y han cambiado porque han cambiado todos los trayectos de vida previos a la vejez. Esto es lo que no se está entendiendo. Nos creemos que ya sabemos lo que es ser viejo, pero claro, ser viejo es el resultado de haber sido niño, de haber sido joven, de haber tenido una vida adulta, y si todas esas etapas de la vida han sido mejores, has estado mejor alimentado, mejor criado, más atendido, te han querido más, te han hecho más caso, han hablado contigo, te han alimentado. Claro, cuando llegas a viejo no llegas igual, llegas en mejores condiciones, eres unos centímetros más alto que tus padres o que tus abuelos, tienes más cultura, tienes más recursos, has tenido una vida laboral larga, has conseguido ahorrar, y claro, y luego vienen los que se apuntan que ha sido el sistema de pensiones el que ha mejorado el nivel económico de los mayores. No, ya no. O sea, ha sido una vida entera que empezó con 15 años en el mundo laboral, y que cuando acaba, por primera vez sin interrupciones de una guerra civil, de una gran catástrofe natural y demás, cuando acaba, pues lo que tienes son trabajadores, simplemente trabajadores, que han montado su vida, han criado sus familias y que ahora llegan a mayores en unas condiciones que no son las de sus abuelos, desde luego. Ese es un reto. Aprovechar la capacidad humana multiplicada que nos ha generado este cambio demográfico, y quitarnos de la cabeza las ideas arcaicas que teníamos sobre lo que es la vejez, sobre lo que es tener hijos. Todo el mundo ha cambiado porque ha cambiado la vida. Este sí ha sido un cambio sin precedentes y que lo ha trastocado todo. Y solo un apunte. Esta revolución reproductiva, ya acabo, pero no quería dejar el tema, tiene una principal beneficiaria que todos conocemos. Y es la mitad de la humanidad. Se llama mujer. La mujer ha vivido atada a la pata de la cocina durante toda la historia humana porque estaba muy sobredeterminada por su función reproductiva biológica, meramente la biológica, ya no hablo de la reproducción social, que también. Y su vida estaba sobredeterminada es poco, o sea, estaba absolutamente sometida a ese rol. Bien, este cambio demográfico ha tenido una secuela, aparentemente, mira, así lateral, pues nada menos que liberar el tiempo y el trabajo y la productividad de la mitad de la humanidad. Que este es otro motivo de alarmas, por lo visto, que el envejecimiento de la población nos crea un problema para el futuro de los trabajadores del país. No vamos a tener personas para trabajar. Bueno, de momento tenemos el doble de las que teníamos, gracias a este cambio demográfico. Es decir, lo dijo muy bien Lola, es que lo que tenemos son buenas noticias por todos lados. Qué gran paradoja que nos estén convenciendo de que estamos ante una crisis demográfica. Y con esto acabo. Siento si me he extendido demasiado. Muchas gracias. Nada, Julio, mil gracias por la información y por la pasión, ¿sabes? Porque en esta vida también, ¿no? Y te lo digo totalmente en serio, a mí me parece que la pasión es algo muy, muy importante, ¿sabes? El vivir las cosas así. Bueno, yo abriría un turno de preguntas. Yo hace unos días por redes sociales hice un pedido para el que quisiera,
nos mandara preguntas a priori para hacerlos, para hacerlos a vosotros. Y tengo dos. Una pregunta tiene que ver con que si podéis profundizar un poco en qué va a pasar o cuánto ha afectado el COVID, la epidemia de COVID a la demografía, era una de las preguntas. Y la otra, que la hacía Elian Ross, que igual está escuchando y que es una periodista que trabaja en la parte de marketing de la Fundación La Caixa, decía la paradoja entre el peso demográfico de los mayores y su invisibilidad en muchos ámbitos, desde los medios de comunicación al cine, con alguna honrosa excepción, como la abuela recién premiada en el Festival de Donosti, en el Cinemaldia de Donosti, ¿no? ¿Cómo veíais un poco, ¿no? El peso demográfico y la ausencia de los mayores, ¿no? Por lo cual, si os parece, os lanzo estas dos primeras preguntas que estaban ya en redes sociales desde hace unos días y luego entramos con algunos comentarios más. Como, bueno, empezar el que desee. ¿COVID y demografía va a alterar algo o altera algo los planteamientos o la visión que habéis dado? ¿O simplemente es algo más anecdótico? Esa era una de las preguntas. Y la otra, pues, ¿no? La invisibilidad, digamos, ¿no? La invisibilidad, Julio, que estabas diciendo antes de las mujeres, pues ahora parece ser que también esa invisibilidad es la de los mayores, ¿no? Que no corresponde a ese peso demográfico. Comenzar el que queráis, yo luego os sigo lanzando alguna pregunta más. Julio, ¿quieres empezar tú o...? Déjame, veo los comentarios y tenéis razón, me disparo, lo siento. Venga, Adelante, Julio, Lola. va. Para que no te... O Lola, venga, Lola. Bueno, a ver, respecto a los efectos del COVID, estamos teniendo, ya tenemos resultados, un efecto en mortalidad. Obviamente tenemos una pérdida de unos 2 años más o menos de esperanza de vida. Desde que ha empezado este cambio, que hemos apuntado un poco, este cambio en la longevidad, con todas estas consecuencias, ¿no?, de las que hablábamos, hemos tenido otras crisis de mortalidad. Hemos pasado la gripe del 18, hemos tenido diversos conflictos bélicos. Es decir, ¿tendrá una huella en mortalidad? Sí, tendrá una huella temporal. O sea, hay una ligera pérdida en esperanza de vida. En esta epidemia va a ser más ligera que, por ejemplo, la gripe del 18, porque ha afectado a población más mayor, con lo que la pérdida, digamos, en el cálculo de la esperanza de vida, la huella será un poco menor, pero tendremos ahí unos 2 años, pero a largo plazo no suaviza la tendencia de aumento de la longevidad. No lo ha hecho ninguna de las anteriores crisis de supervivencia. Lo que no quita que, desde luego, todas las trayectorias de vida perdidas es una pérdida irreparable, quiero decir. Y a mí una cosa que me ha molestado mucho cuando he oído algunos debates sobre la gestión del COVID y estas cosas, ¿no? Aquello de, bueno, si total ya se iban a morir, ¿no? Bueno, creo que ahí sí, más que en el efecto en la tendencia demográfica, bueno, tenemos mucho que aprender, ¿no? Estábamos hablando estamos en unas poblaciones con unas vejeces muy largas y, bueno, estos discursos que además tuvieron muy poca reacción. O sea, yo estaba un poco sorprendida de que nadie se alarmara de oír cosas como, bueno, ya eran muy mayores. Bueno, ya eran muy mayores, pero la esperanza de vida que todavía tenemos por delante con determinadas edades, que decir, tenemos muchos proyectos de vida, tenemos todavía muchas cosas que hacer a cualquier edad de la vejez. Entonces, bueno, cuidado, ¿no? Cuidado con subestimar 10 años de vida si son en determinadas edades o si son en otras, ¿no? Yo creo que, y esto hila un poco con la segunda pregunta que decía sobre la invisibilidad de los mayores. Es verdad que tenemos una sociedad muy, muy centrada en la actividad y entonces en esas edades, a partir de las que esa actividad no es productiva en el mercado laboral, parece que todos nos volvemos invisibles, ¿no? Y efectivamente yo estoy convencida de que esta generación que va a entrar en la vejez es una generación que ha cambiado en nuestro país, va a cambiar todo esto y vamos a empezar a verlo de otra manera. Pero efectivamente creo que tiene razón, no recuerdo el nombre de su compañera que planteaba este tema. Julio, ¿algún...? Sí. Sí.
Estaba recordando algunos congresos médicos de finales del siglo XIX, uno en particular en Alemania, de médicos muy prestigiosos que después acabaron implicados en el genocidio. Y eran congresos en que se trataba a los niños que nacían con malformaciones como vidas de las que debía prescindirse, no solo porque eran difícilmente viables como, digamos, vida, sino porque además podían transmitir taras genéticas a las siguientes generaciones, y bueno, todo aquello de la depuración de la raza. Esto, por suerte, cambió. Apareció una cosa llamada pediatría, empezó a entenderse que había enfermedades muy específicas de la infancia que debían ser tratadas por especialistas, empezó a entenderse que independientemente de la situación de salud, el hecho de darle años de vida a una persona no iba en perjuicio de la población y demás. Bueno, cambió recientemente, porque en aquella época no solo no cambió, sino que se agudizó. Y de hecho las primeras cámaras de gas en la Alemania nazi fueron para personas que tenían discapacidades. ¿Por qué digo todo esto? Porque la vejez se está vinculando cada vez más, no en el pasado, porque como te podías morir a cualquier edad, pero hoy sí, hoy la vejez es, primero, la muerte, es cuando te morirás, pero también es la discapacidad. Esto ha tenido efectos muy positivos desde mi punto de vista, porque ha hecho visible la discapacidad y la dependencia, que son temas que han aparecido en las agendas públicas muy recientemente. De hecho, es desde los años 80, con el gran giro estratégico de la OMS, cuando se empieza a hablar de dar vida a los años, se empieza a hablar de envejecimiento activo. Todo esto es porque cambió la pirámide de población y la gente mayor empezó a tener un peso estadístico significativo y con ello los problemas asociados a la vejez. Pero a la vez, esta pandemia nos ha recordado tristemente que seguimos muy anclados en estas visiones antiguas de cuánto vale la vida de un mayor. Porque lo que ha ocurrido con las residencias en la primera ola no tiene otro nombre. O sea, si hay que salvar a alguien llevándole a un hospital, pues mejor que sea alguien de 15 años y no alguien de 90, que es lo que se ha hecho. Entonces, yo creo que en la pandemia hemos tenido un recordatorio triste de maneras de pensar muy arcaicas que tendremos que revisar. Y nada, no quiero extenderme más, solo añadir que también lo decía Loli, es que la vejez no es una vejez, son muchas edades, estamos hablando de intervalos de edad amplísimos y no es lo mismo, ni por edad, ni sobre todo por generación, una persona de 90 que una de 60. Han tenido vidas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuidado con hablar de vejez indiscriminadamente, porque la vejez probablemente sea el intervalo de edad donde hay mayores divergencias entre las personas. Uno va, digamos, concordando con los demás de su generación durante su juventud, va al colegio, pasas por los mismos sitios, pero a partir de ciertas edades lo que empiezas es a diferenciarte de los de tu edad. Y cuando alguien tiene 80, 90, 100 años, aquí cada uno hay que mirarlo con una lente de un color muy, muy variado, ¿eh? Y vamos a ver mucha gente de más de 100 años en las décadas futuras, muchísima. Porque hasta ahora no llegaban vivos a las edades previas, pero sobre todo los del baby boom vamos a llegar, más de la mitad vamos a llegar con vida a los 90 años, espero ser uno. Claro, si llegamos a los 90, cientos de miles de personas cada año, ¿cuántas van a llegar a 100? Poco después, pues muchas. Así que esa es otra de las grandes revoluciones que debemos ir anticipando ya. Efectivamente, lo de la diversidad, ¿no? Eso lo sabíamos desde el estudio longitudinal de Berlín, ¿no? Que nos contaba que dos características de la vejez es la plasticidad intraindividual y la variabilidad interindividual, ¿no? O sea, eso era desde hace tiempo, efectivamente. Mira, hay un par de preguntas antes de darle paso a José Manuel Morán, nuevamente. Hay un oyente, bueno, un participante que dice: ¿para cuándo un cambio en la frontera normativa de los 65 tan arbitraria como poco lógica y posiblemente menos a futuro visto todo lo comentado? ¿Parecería lógico que se hiciera una revisión de los límites por generaciones? O este es uno de los comentarios, ¿os parece lógico o no? Y luego yo quería también hacer otra pregunta un poco relacionada con... Tú antes, Julio, sobre todo, y no sé cuál es tu opinión, Lola, ¿no? Pero
sí que ha habido, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en esa idea de que ha habido bastante ideología, ¿no?, o bastante utilización ideológica ¿no?, o cómo se ha presentado, digamos, algunos datos, haciendo creer a la población, o sea, intentando, de alguna manera, pues buscar una dirección determinada, ¿no? Sí que me preocupa en el caso de los jóvenes y de esto que llamamos relaciones intergeneracionales, ¿no? Porque sí que hay algunos indicadores, por ejemplo, ¿no?, que la pobreza ha aumentado en los menores de 15 años. Eusko Ikaskuntza, la Sociedad, por ejemplo, de Estudios Vascos, sacó hace poco, en el 2018, el libro verde, y ahí aparecía que la pobreza en Euskadi, en los menores de 15 años había multiplicado por 7 o por 8, mientras que la riqueza en los mayores había mejorado, o sea, eran más ricos los mayores. Algunos datos de la OCDE también aparecían, ¿no?, en los cuales la pobreza en los jóvenes era, digamos, mayor que o había aumentado. Quiero decir, a mí me preocupa un poco esto de las relaciones intergeneracionales. Estoy de acuerdo que los jóvenes que llegan ahora son los más preparados de la historia, etcétera, 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 con más infraestructura, estoy de acuerdo en eso, pero yo no sé si han comprado el discurso de que vamos mal, o realmente yo creo que están experimentando dificultades, ¿no?, de acceso a la vivienda, de acceso al trabajo, de una colonización a veces del trabajo de su mundo personal. Creo que esto puede en un futuro dificultar también las relaciones de cuidado y quería que, no sé, que me dijerais cómo veis estas dos cuestiones, si os parece, y luego ya damos paso a José Manuel Morán, que ya son las 7:05. Empezad el que queráis. Lola, ¿que ha terminado Julia hablando o cómo quieres? Empiezo yo. Vale, A venga. ver, sobre el cambio de esa transición de inicio de la vejez, completamente de acuerdo. Es decir, en España entendemos que la vejez empieza a los 65 años, o sea, se estableció ese umbral desde 1919. Anda que no ha cambiado nuestra población en nuestra sociedad desde 1919. Dice la leyenda que la estableció Bismarck en la Prusia de 1800, no recuerdo el año, pero vamos, los años 80 del siglo XIX, porque era la edad de Bismarck, del mismo Bismarck y del emperador Maximiliano. O sea, que mira, de dónde viene nada más y nada menos, ¿no?, el umbral de los 65 años. Claro, la cantidad de personas que había entonces por encima de ese momento, de esa edad, la expectativa de vida, las condiciones de vida, la calidad de vida con la que tenemos ahora, no tiene nada que ver. Ya estábamos comentando que hemos retrasado prácticamente todas nuestras transiciones biográficas. Comentaba Julio, nuestra vida ha cambiado mucho. Hemos prolongado mucho todos los periodos formativos, con lo cual parecería razonable entender que también estamos retrasando esa transición. Otra cosa es que no es tan fácil establecerla, ¿no? Hubo alguna propuesta, aquella que os mostraba de Serhoff y pues no me acuerdo, que creo que era del 2010, ¿no? Me parece, Julio, que hablaban eso, justamente, hacían una propuesta específica que era: establezcamos un umbral móvil cuando resten menos de 14 años de expectativa de vida por delante, que vosotros hicisteis el ejercicio para España, cómo quedaría, ¿no? Bueno, claro, lo mostraron mis compañeros, cambiaría muchísimo todos estos indicadores que se utilizan habitualmente para ver, por ejemplo, sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones o la carga, todos estos indicadores de relaciones entre población mayor, adulta, joven, así en grandes grupos que también tienen poco sentido con estas poblaciones envejecidas. Lo que pasa es que es verdad que es muy complicado de operacionalizar. O sea, son interesantes en cuanto a que ponen en cuestión cómo vemos la vejez, esta imagen de tiene que ser necesariamente a partir de 65 años. Nos hacen ponernos en cuestión todos estos umbrales, pero son de difícil operacionalización. Por ejemplo, esa propuesta, sabemos que la esperanza de vida de hombres y mujeres es distinta por nivel educativo, es distinta en función del barrio en el que vives, es distinta, claro, entonces, ¿qué hacemos? Distintos umbrales para distintas poblaciones segmentadas, para hombres, para mujeres, en función del umbral educativo. Claro, es complicado.
Otra cosa es que entendamos que esta transición es la que vamos a utilizar necesariamente, por ejemplo, para la jubilación, y de un día para otro cumples esa edad y te jubilas. Bueno, yo no soy en absoluto una experta, pero lo que dicen los expertos en jubilación es que vamos hacia trayectorias mucho más flexibles, mucho más reversibles, mucho más parciales, que no es cumplo 65 o 67 o 70 o la edad que sea, ¿no? Bueno, vamos incluso hacia trayectorias en las que determinados momentos pico biográfico, ¿no? En que tenemos muchas cargas de cuidado laborales, podríamos tener menos dedicación y recuperarla en otros momentos de la vida, pues eso, con más parcialidad, con más reversibilidad, con más entradas y salidas, con más flexibilidad. Parece que hacia ahí iría la tendencia y no hacia poner un umbral fijo, una edad, la que sea, pero a la hora de entender, bueno, pues que la vejez es un proceso que no empezamos y que desde luego yo el año pasado venían mis hijos de 6 años del cole que estaban estudiando la población y todavía los niños hoy de 6 años en el colegio estudian. La población se divide en niños, adultos y ancianos. Los niños son hasta 16 años, los adultos de 16 a 65, los ancianos de 65 y más años. Mis hijos me miraban y dicen, mamá, pero fulanito es un anciano. O sea, claro, todavía a día de hoy tenemos este umbral y esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí tenemos que planteárnoslo. Respecto a lo de la utilización... Sí, sigue. No, que estoy de acuerdo contigo, creo que hace falta mayor flexibilidad, el sinsentido de mantener estas rigideces, pero cuidado porque estamos hablando de las cosas de comer. De las cosas de comer quiero decir de la pensión. En realidad no estamos hablando de cuando deja uno de ser joven o adulto y pasa a ser mayor, sino de cuando tu vida laboral de cotizaciones es suficiente para dar paso al derecho a cobrar una pensión. Y por eso este tema es muy delicado. Hace poco ha habido un ministro que en unas declaraciones ha hecho alguna alusión a este asunto y inmediatamente ha tenido unas críticas feroces, especialmente por parte de los sindicatos, claro. Porque la trampa está aquí. Que la gente cuando pasa de la edad de jubilación, incluso cuando empieza ya su vida de jubilado, no se detiene y no deja de hacer cosas, es una evidencia, y más en los jóvenes, los viejos jóvenes, la gente que se está jubilando hoy en día, se mantiene muy activa en el cuidado de sus familias, de sus nietos, en hacer actividades, si habían tenido una vida administrativa, académica, muchos de ellos la mantienen. El asunto es, muy bien, yo soy un escritor, y estoy cobrando una pensión. ¿Yo puedo ir a un acto público a dar una conferencia cobrando por esa conferencia? O soy un músico, paso de la edad. Imaginaos que a Mick Jagger le dicen que ya no puede cobrar por dar conciertos. No sé qué edad debe tener Mick Jagger en estos momentos, pero ya pasó de la edad de jubilación un poquito, ¿no? Entonces, todo lo que sea dificultar que la gente, una vez está cobrando una pensión, pueda a su vez continuar haciendo cosas que son útiles y que tienen una remuneración, todo esto hay que revisarlo, claro. Porque ya no estamos hablando de conceptos ni de valores, estamos hablando de la pela, que dicen en Cataluña, y la pela, cuidado, que es una cosa seria, ¿eh? Sí, pero por lo que es el debate en otros países europeos, que aquí en España también está muy centrado en la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, efectivamente vamos hacia que puedan ser ese derecho parcial a seguir trabajando y cobrar una jubilación, hacia que tenga más que ver con mi trayectoria profesional, los años que llevo trabajando, con mi formación y más capacidad de... Pero el problema es que después, en 2012, se aprueba una reforma de la ley de pensiones y la reforma, en el título del BOE se aprueba la reforma y al final es y para la promoción del envejecimiento activo. ¿En qué consistía la promoción del envejecimiento activo? En retrasar la edad de jubilación 2 años. Claro, oiga usted, no me mienta, de lo que me está hablando es de que yo tardaré 2 años más en cobrar mi pensión. No me hable usted de envejecimiento activo, porque si me han dejado en el paro con 58 años y no me puedo jubilar hasta los 67, es que voy a estar 2 años más en el paro. No es que voy a envejecer activamente. O sea, que aquí hay una duplicidad del lenguaje que a veces nos fastidia bastante, porque mensajes que en principio son muy positivos, hay que flexibilizar, hay que permitir que la gente mantenga actividad, que siga siendo útil,
cuidado, porque a veces lo que están encubriendo es simplemente que les decimos, pues no va a poder usted cobrar pensión o va a tener que estar más años cotizando si quiere tener la misma. Cuando entra la cuestión pensiones, todo esto se vuelve más serio. Sí, de todas formas, en ese sentido que estabais discutiendo, sí que Marta Nussbaum, por ejemplo, en el último libro que publicó hace un par de años, que recordar, que se llama Envejecer con sentido, ella reclamaba, ¿no?, la posibilidad de que ese retiro o esa jubilación fuera flexible, ¿no?, que ahí ya pues, poco más o menos viene a contar que le sacaron de la cátedra de la Universidad de Chicago y se acabó lo que nos daban. Y sí que hablaba de una mirada, pues, no de esa obligatoriedad de la jubilación como algo negativo, ¿no? También es cierto que ese libro recibió críticas en el sentido de personas, por ejemplo, con un alto nivel cultural o unas profesiones que pueden ser ejercidas durante años de vida, comparado, por ejemplo, pues con personas que tienen un trabajo muy físico, un trabajo muy de fábrica, otro de otro tipo que realmente pues sea costoso, ¿no?, asociarlo a la edad, ¿no? Eso, yo creo que eso estaba ahí también metido. Había una última pregunta había dos preguntas, una que os he lanzado y con esto ya le damos paso a José Manuel Morán. Había una relacionada con cómo veis esto ¿no?, de la relación jóvenes en una situación, parece ser que en muchos casos delicada, de trabajo, de expectativas no topadas, etcétera. Si esto realmente, ¿cómo lo veis? Si la relación, por ejemplo, con el cuidado. Y había una pregunta en el chat relacionada con el talento senior, ¿no?, y el abandono del talento senior que se está produciendo en este momento, ¿no?, que las personas se jubilan unido a esto último y parece que todas sus capacidades, aprendizajes, etcétera, pues son de alguna manera ninguneadas, ¿no? Con estas dos preguntas acabamos y le damos paso a José Manuel. A ver. José Manuel también podría respondernos a estas cuestiones, ¿eh? Lola, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo otra vez? Vale. Venga. A ver, lo que comentabas de la utilización ideológica de la demografía y la relación entre generaciones. Sí, bueno, a ver, yo creo que se ha utilizado mucho la demografía como excusa para justificar decisiones que pueden ser esas o pueden ser otras, decisiones colectivas como sociedad que nos tocará para afrontar la transición y la adaptación de muchos de nuestros sistemas de solidaridad, que esto tiene que ser así porque si no, no se sostiene, ¿no? Y es un poco también lo que en el debate que estábamos con Julio, lo que os decía, yo echo de menos en el debate en España, por ejemplo, el de pensiones está muy centrado en sostenibilidad. En otros países europeos en el debate entra mucho más la suficiencia y la equidad. Aquí no hablamos de suficiencia, por ejemplo. Hablamos de sostenibilidad, incluso el indicador este de sostenibilidad que se metió en la reforma que hablaba Julio afecta mucho a la suficiencia, pero de esto no se habla, ¿no? En otros países europeos se habla de pobreza en la vejez. De pobreza en la vejez a edades avanzadas, de mujeres ancianas. En Alemania es un debate muy vivo. Aquí no se habla de esto, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos estas comparaciones entre generaciones y los jóvenes son más pobres, a ver, los jóvenes de 15 años son más pobres que los mayores. ¿Los mayores de qué edad, Javier? Quiero decir, claro, es que estás hablando de un grupo de edad, son jóvenes de 15 años, son pobres, es que sus padres son pobres y es que sus abuelos son pobres. Porque la solidaridad familiar, la solidaridad intrafamiliar en las generaciones es muy, muy, muy potente. Y sobre todo esos mayores jóvenes son ahora mismo, y lo llevan siendo décadas, el pilar de la solidaridad intrageneracional, ¿no? Y lo siguen siendo. Si no fuera por eso, nos hubiera ido bastante, bastante peor. Y después, lo que os decía, en esos mayores, pues ponemos un poco el acento en determinadas edades de la vejez que no son esos mayores jóvenes estupendos, esos gerontolescentes, ¿no? Entonces, cuidado porque estamos hablando de un conjunto de población muy diverso y que estamos hablando de 30, 35, de generación a 40 años, de generaciones muy distintas, los comparamos quizá con un grupo muy concreto. Entonces, bueno, yo creo que ahí deberíamos ser cuidadosos. Y también, como os comentaba, yo cada vez que veo estas comparaciones es que sus padres a su edad ya tenían 2 hijos o ya estaban, bueno, es que igual ellos no tienen la edad que tenían sus padres a su edad. O sea, miremoslo con perspectiva biográfica, miremos cómo han cambiado nuestras trayectorias de vida
Igual que decíamos, sus abuelos con 14 años estaban trabajando y ellos con 14 años estaban empezando el instituto. Las trayectorias de vida han cambiado mucho y ellos no son igual de mayores que eran sus padres a su edad. Ellos son mucho más jóvenes, tienen una trayectoria de vida por delante diferente. Entonces, yo sería menos alarmista. Yo la verdad es que sería menos alarmista. Vamos a darle tiempo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Julio en que son las generaciones mejor formadas y bueno, démosle tiempo. Después, respecto al talento senior, bueno, es lo que estábamos hablando. Desde luego, si vamos a utilizar un umbral de inicio de la vejez para jubilar a todo el mundo de un día para otro, porque sí, me parece un error absoluto, ¿no? Quiero decir, efectivamente hay que aprovechar toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Sabemos por otros países europeos que aquellos en donde trabajan más personas mayores no es donde hay más desempleo juvenil, al contrario, es también donde hay mayor empleo juvenil. O sea, no parece que compitan, el mercado laboral está segmentado. Otra cosa es que entendamos, por eso hablábamos de trayectorias de vida. Hay trayectorias de vida que habrán empezado a trabajar muy temprano, que habrán tenido una trayectoria pues igual en un sector laboral más duro, con otras condiciones de salud, en donde es un disparate empezar a hablar de ampliar hasta edades más avanzadas esa trayectoria laboral. Y hay otras, sin embargo, en donde el disparate es desperdiciarlo si quieren, pueden y pueden seguir además aportando de esa forma, ¿no? Porque además en trayectorias de vida tan largas nos reinventamos unas cuantas. Vamos ya. Sí. Le dejo ya la palabra a Julio. Julio, te voy a hacer un... Sí, te iba a hacer un cambio de... Que no hace falta que yo responda porque ha respondido Loli perfectamente y además en los mismos términos en que yo lo hubiera hecho. No sé si hay alguna otra pregunta, pero sí, vamos. Sí, Julio, hay un par de preguntas de Narcís Prat que no las podía ver antes y ahora ya las puedo ver en el chat. Ajá. Que dice, te las doy exactamente, en un libro que se llama... De Margalef. En un libro... Si se ve en el chat, yo más o menos he ido siguiendo lo que se escribía. Son las últimas que han entrado. Sí. Pone, en un libro, Planeta Vacío, del 2018, Brickner y Eviston ponen en cuestión, por temas culturales y otros, que la población llegue a 11.000 millones y que subirá a 9.000, pero a finales del siglo podría ser como ahora. Sus argumentos parecen convincentes. ¿Qué les parece estos argumentos? Y luego dice, si lo ves en el chat a las... Sí, el de Margalef del 71, ¿no? Sí. Y luego pone otra pregunta, la anterior, que pregunta Narcís Prat, hay que multiplicar cada habitante por su consumo de recursos. Si el crecimiento neto R se suma al crecimiento de energía CAP, FR más F es un acelerador. ¿Cuál de los dos factores es el más importante? Ya José Manuel quiere decir algo. Manuel quiere... Sí, ¿me oís? ¿Me oís bien, no? Sí. No, yo he visto las preguntas de estas y me han suscitado una reflexión previa. Primero, decirles a todos los que han preguntado que vamos a intentar circular estas preguntas, porque yo temía esta sesión, no se lo dije a Javier. Javier es una persona buena y yo sabía que esto iba a dar pie a que tengamos que hacer un nuevo ciclo. O sea, que de este seminario nos va a salir otro nuevo ciclo. Porque el problema es que entre una de las preguntas alguien ha dicho, oiga, es que algunos de estos argumentos del invierno demográfico es ideología. Y yo parto de la idea de que no es ideología, es simplemente simpleza y no querer entrar en los asuntos con toda la complejidad que tiene. Normalmente uno de los problemas que tenemos y que se tienen, y el Club de Roma lo viene denunciando desde el principio, pero el propio Club de Roma solo ha hecho un informe en el cual ha intentado mezclar todos los temas a la vez. Fue el de los límites al crecimiento hace 50 años. Porque curiosamente, 4 años después, el propio Aurelio Peccei hace un alegato sobre el tema del crecimiento de la población mundial a raíz de una conferencia que había habido sobre la población promovida por Naciones Unidas, y eso ha significado que si uno entra en la Wikipedia ven que el Club de Roma es un agente malthusiano. Y hemos sido calificados, y todo el mundo se refiere a nosotros como malthusianos. ¿Por qué? Y el libro de Margalef del 71 incide también en eso. O sea, incide en que, claro, evidentemente, si vamos a multiplicar mucho la población y cada uno de los pobladores van a consumir unos recursos similares a los que consume un ciudadano de Nueva York, evidentemente el planeta no aguanta. Pero tampoco lo aguanta
la Agenda 2030 y los ODS, si todos los ODS se cumplieran a la vez, pues la huella ecológica sería de 4 planetas. O sea, ustedes han oído hablar del trilema de Rodrik respecto a la globalización. El trilema que tiene el Club de Roma, irresoluble, es que decimos que queremos crear una sociedad que sea ecológicamente perdurable, económicamente viable y socialmente solidaria. Lo intentan ustedes arreglar, verían ustedes que es un poco el problema de los 17 ODS. Si usted intenta cumplir todas las cosas a la vez, resulta que el consumo energético y el consumo de recursos se nos dispara. Y el libro de Margalef viene a decir lo mismo que dice Aurelio Peccei 4 años después, cuando dice que, oiga, con esta población no vamos a poder aguantar el ritmo si sigue creciendo la población. Dice, sí, pero es que usted introduce una variable en algunas de las páginas del informe, y así lo hicieron en el Matrimonio Umidus, que es los avances científico-técnicos. Porque si hay avances científico-técnicos, resulta que nosotros ahora consumimos mucho más que en el 72 y, sin embargo, somos mucha más población y tenemos mejores calidades de vida e incluso nos estamos preocupando por el cambio climático, cosa que era imposible en aquellos años. Entonces ustedes nos van a obligar al capítulo, que es un club de debates, que no tenemos respuestas para todo, a volver a preguntarnos por todas estas cosas que ustedes han planteado, porque han planteado muchas cosas mucho más importantes, pero fundamentalmente lo que yo saco en limpio de este aprendizaje demográfico es que nos acercamos siempre a estos con simplezas y decimos pues estas cosas, y que vosotros, los dos ponentes, nos las han explicado también, que yo ahora me siento mucho más rejuvenecido e incluso he mirado también cuántos años me quedan, porque claro, lo habéis explicado de tal forma que dices, pues yo puedo seguir en esto del capítulo español del Club de Roma unos cuantos años más enredando. Esto es algo que nos va a obligar, primero, les vamos a intentar contestar algunas de las preguntas. Voy a intentar proponer a la Junta Directiva que nos dejen hacer una sesión sobre temas demográficos, porque a veces simplificamos mucho las cosas y nos agarramos a esto de que la pirámide se nos está yendo hacia arriba. Pero claro, vosotros lo habéis explicado muy bien. O sea, realmente aquí el problema se va a plantear en los últimos años de la vida por los problemas de las dependencias y de las discapacidades. Y ha habido una de las preguntas que ha recordado, oiga, que no es cuidar enfermos, que es promover la salud. ¿Lo estamos haciendo? No, porque eso es complejidad. Eso supone estudiar los problemas con todas las interdependencias. Y en el libro ese de Marras de Peccei, él decía que uno de los problemas que teníamos en los años 70 era que la gerencia de los asuntos públicos y privados iban a depender de los niveles de complejidad, de complejidad y de los niveles de los cambios que se están produciendo en los entornos que le afectan a cada asunto. Pero añadía, ojo, pero esto se va a multiplicar mucho más si ustedes empiezan a meter más temas de interdependencias. ¿Qué nos está pasando ahora? Que ahora se nos mezclan muchas cosas. Se nos mezclan pensiones, se nos mezcla el cambio tecnológico, se nos mezcla el envejecimiento activo, entre comillas, no es como decíais vosotros para retrasar la edad de jubilación. Se nos mezclan que tenemos muchos más medios de comunicación y que tenemos mucha más gente opinando. Se nos mezcla que hay que ser rigurosos en las series estadísticas. Se nos mezcla que de alguna manera los políticos van muy deprisa y solo dicen frases para salir del paso y no calculan las consecuencias que eso puede tener. Porque, por ejemplo, el ministro al que habéis hecho alusión, yo por razones institucionales lo hemos conocido en la función anterior de presidente de la Autoridad Fiscal Independiente. Y me parece una persona sumamente rigurosa. ¿Cómo se le escapa decir eso de los 75 años? O sea, yo dices, no es posible, o sea, le ha cambiado. Y le ha cambiado y es porque está en otro mundo distinto del ver un papel con detenimiento, reflexionarlo, y no, le ponen un micrófono o le están haciendo una entrevista y suelta esto porque eso él lo tiene más o menos en mente de que él a lo mejor puede seguir hasta los 75 años. Pero un señor que está con una excavadora en una obra, pues posiblemente no. O una señora que es una Kelly que está sufriendo las condiciones laborales extremas,
pues no la veo yo con 75 años arreglando unas camas en un hotel de Benidorm a toda prisa. O sea, es decir, estamos ante mundos muy complejos, en un cambio incesante y muy disruptivo, y eso nos va a obligar, Javier, a que de esta sesión contestemos a las preguntas que nos han llegado, se las vamos a pasar a estos dos excelentes ponentes que hemos tenido, que son magníficos y que yo creo que les vamos a tener que contratar también para la nueva serie. Pero evidentemente nos pone en un reto que es analizar los temas con una perspectiva nueva, una perspectiva que evidentemente no es la perspectiva del planeta vacío solo, pero tampoco es la perspectiva de cuando se crea el Club de Roma en 1968, que en aquel año salió un libro que causó furor, que era La bomba demográfica. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella de que como íbamos a nacer tantos, íbamos a ser, bueno, yo ya había nacido, como íbamos a tener tantos hijos y esto se iba a multiplicar, pues no íbamos a tener alimentos. ¿Recuerdan ustedes? Y Ehrlich el matrimonio Ehrlich vendió montones y montones de libros. Pero evidentemente después de eso ha habido revoluciones verdes, han empezado a haber sistemas agrícolas mucho más eficientes. Estamos hablando ahora de una transición alimentaria con nuevas proteínas y con nuevos modelos de alimentación. Tenemos tantas y tantas cosas que estudiar que yo les invito a que sigamos, que ustedes nos hagan preguntas, que tengamos ponentes tan magníficos y que nosotros, Javier, estamos obligados a hacer unos seminarios sobre demografía para hablar, no dentro de un ciclo como este del envejecimiento. En lo que queremos es poner los diversos focos sobre las diversas cuestiones de la vejez y luego de cada una de ellas, a lo mejor hacer un nuevo seminario o un nuevo ciclo, un nuevo miniciclo especializado. Porque si no, nos vas a ver a poco. O sea, han sido unas intervenciones brillantísimas y además, en el caso tuyo, Julio, tremendamente apasionadas. Tremendamente apasionadas. Yo la verdad es que a veces veo que simplificamos mucho las cosas y que no nos damos cuenta del gran logro que es que nuestra esperanza de vida siga creciendo y que haya cada vez más personas mayores que sean capaces de tener una vida plena. Yo le mandé a Javier, cuando empezamos a hablar de estos ciclos, un artículo que yo escribí hace un montón de años y que ponía de ejemplo hasta qué punto los viejos teníamos futuro. Y era en el vals del Gato Pardo. Si recuerdan ustedes, Claudia Cardinale, que está magnífica y que tenía un novio que era Alain Delon, se echa un baile con Burt Lancaster y descubre que realmente con el que merecía la pena casarse era con el tío de Alain Delon y no con ese ñoño de novio que tenía. Que a lo mejor hubiera podido ser conocer a Burt Lancaster mucho antes. Yo les invito a que, para que, sobre todo a los que somos un poco mayores, que volvamos a ver esa escena del vals del Gato Pardo para comprender que todavía tenemos futuro. Aunque es posible que ninguna Claudia Cardinale se fije en señores como yo, que cuando tú has dicho lo de bajito, Julio, yo he recordado que cuando uno de mis hijos no crecía, mi suegra delante de mí, con todo desparpajo, como una madrileña lanzada, le dijo a mi mujer: pero hija mía, no sé qué quieres, tu marido tampoco es un gran mozo. Lo que pasa es que a mi hijo sí le dimos a lo mejor mejores alimentos y es 8 centímetros más alto que yo. Yo despediría aquí la sesión, Javier, agradeceros a todos y pediros que os vamos a mandar las preguntas y a ver si las podemos contestar a estos magníficos oyentes que hemos tenido en una sesión tan brillante como esta. Hacía tiempo que yo no me divertía tanto y creo que tengo que hacer otro ciclo de estos, aunque solo sea por volveros a invitar para seguir divirtiéndome. Porque en realidad de esto se trata. El capítulo español del Club de Roma no quiere sentar cátedra. Quiere simplemente que algunos miembros muy torpes como yo pues vayamos aprendiendo. Y nada más. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Lola. Y muchísimas gracias a Óscar y a Charo, que han conseguido volver a hacer esta multiconferencia. Y por supuesto a todos ustedes que nos han estado siguiendo y que les invitamos, porque el día 5 tenemos otra sesión que no hemos mandado la convocatoria para no liarnos, no follarnos con esta, y que el día 5 vengan a hablar. Tenemos al doctor Losada para hablar de cuidados.